había algo que es interno, es escuchar la voz de Dios. Es escuchar la voz de Dios porque nos están hablando la palabra de Dios. Mas yo era una persona que no demostraba. Yo escuchaba, inclusive no hacía preguntas, mas tenía muchas preguntas. Muchas personas escuchan el Evangelio y no dicen nada. Ustedes, nosotros les podemos contar, ¿y crees en Jesucristo? No responden nada. Hay algunos que responden que sí. Y sabemos que debemos hacer, disciplinarlos, orar por ellos y continuar enseñándoles la palabra de Dios. Y hay los que rechazan, perdóname un ratito, hay los que rechazan completamente y aún se burlan. Mas hay algo dentro de nuestra familia, casi todos tenemos personas que se burlan de cómo nosotros vivimos. Y eso no nos debe de afectar, ¿no? Mas hay algo, hay una unión familiar, ¿no? Y debemos persistir en oración. Y Dios o bien usa nuestras vidas, o puede usar la vida de otras personas, de otros hermanos, para predicarle el Evangelio. Porque esas personas, si son escogidos de Dios, porque el ejemplo es Pablo. Él conocía las Escrituras. Y si él perseguía a nuestro Señor Jesucristo, si él perseguía a la iglesia, es porque había escuchado el Evangelio. Porque ¿cómo es que él puede perseguir a alguien de quien no había escuchado? ¿Cómo es que él puede perseguir a la iglesia sin saber qué es lo que era la iglesia? Él había escuchado el Evangelio, mas fue en el tiempo de Dios. Un perseguidor de la iglesia, vimos, un escogido de Dios, en su tiempo de inconverso, persiguió a la iglesia. Y en el tiempo de Dios lo convirtió. ¿Por qué? Porque era escogido de Dios. En el tiempo de Dios. La elección de Dios y la conversión. En ese periodo de tiempo la persona puede ser un perseguidor de la iglesia. Mas no sabemos no sabemos si es escogido de Dios. Dios va a usar a alguien, porque esa persona se va a convertir, lo hemos visto, por medio de las Escrituras, por escuchar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si esa persona se arrepiente y cree en Jesucristo, ¿por qué se va a arrepentir? ¿Por qué va a creer en Jesucristo? Va a ser cuando es expuesto a las Escrituras, cuando es expuesto al Evangelio, cuando es expuesto al llamado al arrepentimiento y a creer en Jesucristo, ¿no? Es que, perdón, sí, lo tenía en mi mente y si dejo de decirlo. Igualmente de aquel que también le rechaza también. No, yo le digo, por ejemplo, tú predicas el Evangelio conforme está las Escrituras, al Hijo de Dios, el Dios verdadero, como estaba hablando hace un rato. Le das el Evangelio de Jesucristo. Que eso es el propósito del Señor en nuestras vidas, de llevar la palabra, el Evangelio, no cualquier cosa, ni tu testimonio, porque el testimonio es que tú es ya dada en tu vida de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Entonces tú vas y predicas en el Evangelio. Uno encuentra, no sé si te pasa a usted, uno encuentra siempre, hay un momento, ¿no? Hay un momento de quietud, un momento donde se están compartiendo, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, y ahí, ¿no? Y ahí sale a salir, sí, porque la palabra de Dios dice tal cosa. Así como usted ha dicho, hay personas que no hablan nada, enmudecido, no dicen nada, pero después llegan a su casa y comienzan a razonar, a meditar y dice, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero hay personas que directamente te dicen, no me hables de él, yo no creo en eso. Por ejemplo, a esas personas que tú ya le has predicado la palabra, tú vuelvas a decirle. Si la persona te pide... Pero antes de eso, de nosotros no puede dejar de cesar nuestras oraciones, no podemos orar a ellos sus oraciones, porque puede ser que Dios pueda convertir a ellos, ¿no? Pero tú ya le dejaste la palabra, ¿no? Ellas saben quién es Dios, quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sabe que hay un Salvador, sabe que nosotros podemos, que hay alguien que, ¿no? Como hemos estado hablando, hay alguien que pueda cambiar nuestra vida, ¿no? Pero tienes que reconocer quién es Cristo, ¿no?
Porque yo en mi tiempo de conversión yo sabía que había un Dios, pero no sabía que había un Salvador, un Jesucristo en su totalidad, ¿no? En ese sentido lo digo, ¿no? Una pregunta. De aquel que dice que conoce, que cuando tiene el temor, por ejemplo, si a alguien se le muere a esa persona que no cree todavía en Dios, ¿no? Pero piensa, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Y todavía levanta mano, ¿por qué Dios me hiciste eso conmigo? Llevarte a alguien querido, ¿no? Un hijo. Qué bueno, ¿no? Él es un creyente futuro. Tiene ese miedo, ese temor, de que un Dios le saque algo precioso de él y él reclame. Él cree en alguien que está ahí. Un verdadero hijo de Dios no cuestiona, No las cosas de Dios, no se porque reconoce que Dios es soberano. Ya, pero en su conciencia sabe que hay algo, un Dios ahí, Es así. pero Volvemos a él no se Romanos somete a su capítulo 1. palabra, ¿no? A unas personas que rechazan y dicen que Dios no existe, en su corazón y por medio de la creación, Dios les ha mostrado y nos muestra su existencia. En verdad, ningún ser humano puede decir no existe Dios, porque está en la naturaleza, una obra maravillosa, incomparable, sorprendente, que quien ve el sol, la luna, no puede decir que fue por casualidad. ¿Cómo es que podemos vivir? Y también Dios ha colocado su ley en nuestros corazones, no es solamente de los creyentes, sino de los incrédulos también, porque ellos saben que robar es malo, saben que mentir es malo. Entonces Dios ha colocado conciencia en todas las personas. Ningún ser humano puede decir que Dios no existe. Si una persona incrédula dice, ¿por qué que Dios te ha llevado a esa persona? No tiene nada que ver, porque nadie puede negar la existencia de Dios. Solamente que para llegar a Dios, hemos visto eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú preguntas, una parte de tu pregunta es que si esa persona puede creer en Jesucristo, claro que sí. Mas en ese momento que él está cuestionando a Dios, él no está creyendo en Cristo. Porque si creyese en Cristo, creería que Dios es soberano. Si Dios se llevó a una persona, no sabemos si esa persona en el último segundo puede haber creído en Cristo. Pero es por ahí que pensamos que puede. Pero hay una cosa, puede ser que él todavía no ha sido predicado el Evangelio en su totalidad. Sí, esa persona puede ser un escogido y aún Dios no lo ha convertido. Hemos visto que Pablo dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Sabemos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pablo lo coloca desde su nacimiento hasta que la gracia de Dios fue manifestada en su vida en el día de su conversión. En ese periodo de tiempo él era un enemigo de Dios, porque era alguien que perseguía a la iglesia, y quien persigue a la iglesia persigue a nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios determinó un día. Ese día, cuando él estaba yendo a Damasco, nuestro Señor Jesucristo lo convierte. Un escogido de Dios, enemigo de Dios hasta el día que Dios lo convierte. De allí, desde su conversión en adelante, un hijo de Dios. Y aún un judío todavía. Muchas personas En después, sus obras, es más, pensando que todo idólatra es enemigo de Dios. Porque la amistad del mundo, que es enemistad con Dios. Y todos los amigos del mundo son enemigos de Dios. Entonces todos los idólatras son enemigos de Dios. Más asimismo debemos predicar la palabra a todos. Orar por ellos y predicar la palabra. La predicación de la palabra hay algo. Cuando alguien rechaza y nos pide, ya no me diga, hables de Jesucristo, no lo hacemos, ¿no? Porque es la voluntad de la persona. Así Más como continuamos orando, dice, porque y Pablo salió hay, de medio de ellos, dicen. sí, Salió porque no tenía, había encerrado su corazón, es más, se burlaron como estás hablando, ¿no? Pero más he visto algo. Esas personas, dentro de esas personas que dicen debemos continuar orando, y hay algo que sucede a veces. Ellos mismos nos preguntan, en algún momento, porque si es escogido de Dios, Dios va a continuar usando diferentes situaciones es la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y puede llegar un momento en que esa misma persona nos pregunta algo
de la palabra de Dios, ahí no podemos estar pensando, ay, no, me dijo que no hable de Jesucristo. No, también una vez Es más. momento de para No, cuando no. te hablan. Más si esa persona misma Pregunta, dice, ¿no? no quiero, entonces no debemos insistir. En Porque contra no de la es tu voluntad de la insistencia, persona. sino es lo que él va a creer en la palabra. Claro. Si él llega a creer, somos Sí, nosotros, cuando no es la nosotros palabra de compartimos Dios, el ¿no? Evangelio No es conforme no, a sus ¿verdad? escrituras, no es nuestra habilidad de hablar, no es nuestra elocuencia. Pablo era elocuente, más dice que no es por su elocuencia, sino es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo usando la palabra de Dios en el corazón de la Pablo estaba persona. también, él pensaba que Jesucristo estaba siguiéndole, ¿no? No fue así. Porque él estaba siendo perseguido por Porque había sido por perseguido nuestro Señor también después Jesucristo. de Cuando lo convirtió. Sí, él pensó que él estaba siendo perseguido, ¿no? Pablo perseguía a los cristianos. cristianos. Y él sabía, así como él sabía quién era, conocía, ¿no? Él sabía estudioso, que Jesús, que los cristianos decían que Jesús es el Cristo. Y por eso los perseguía. Porque ellos Y él sí, Por ese mismo motivo, porque personas, y todas las personas, los judíos que perseguían o que rechazaban a Jesús, era por eso, porque decían ellos son blasfemos, porque están llamando a una persona de Mesías, porque ese Mesías murió, siendo que las mismas escrituras, y por eso que Pablo en todas las sinagogas que iba les mostraba que Jesús es el Mesías, y que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios decía, ya mostraba que el Mesías iría a aparecer, iría a resucitar, cosa que la mayoría de los judíos no creían. Veían las escrituras y no lo creían. No lo creían. Por eso que él les mostraba. Y dentro de esas personas, a sus escogidos Dios los convierte. De esa misma manera, por medio de la predicación de la palabra, mostrándole a los judíos que Jesús es Cristo, que Jesús es el Mesías que ellos esperaban, ¿no? Ya los que no son judíos, vemos que la predicación es diferente, ¿no? Porque es de más decirle a alguien a un gentil en esa época, decirle que Jesús es el Mesías, no sabían ni qué es Mesías, ¿no? Por eso que vemos que Pablo no pierde el tiempo, les muestra a Dios de la manera que todos los hombres en la tierra tienen la prueba de que Dios existe, por medio de la creación y por medio de lo que Dios ha colocado en el corazón de todos los hombres. Porque Eclesiastes permanente dice así. Ha determinado el tiempo, ¿no? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Resumiendo lo que hemos visto hoy, Dios escoge, Dios salva. Es algo que debemos recordar, es algo que nos debemos recordar y nos debe motivar a compartir el Evangelio. Que Dios, no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, mas la certeza que tenemos es que Dios salva a sus escogidos. ¿Y cómo salva? Es por medio de la exposición de su Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio, no sabemos si es escogido, mas lo que debemos saber que si es escogido en el tiempo del Señor, esa persona, si es escogido, Dios lo va a salvar y Dios lo va a convertir. No nos debemos, no debemos entristecer si esa persona no cree en ese momento. Debemos continuar orando, persistir en la oración, y si Dios abre nuevas oportunidades, debemos continuar predicándole el Evangelio y pidiendo en oración al Señor que abra las puertas para poder compartir el Evangelio una y otra vez. Si esa persona, como la hermana nos dijo, ¿no? Si esa persona dice no me hables del Evangelio, sabemos que no podemos hacerlo a la fuerza, ¿no? Porque no es con nuestras fuerzas, ¿no? Mas si así mismo una persona que nos dice que no le hablemos el Evangelio, que no hablemos de Jesucristo a él, mas si en un momento nos pregunta, debemos estar dispuestos a contestarle y a compartirle una vez más el Evangelio, porque puede ser un escogido. Y aún no desistir, porque aún
antes de morir, Dios los puede convertir. Dios los puede Pero convertir. eso no nos lleva a no orar por ellos, ¿no? Que No, tenemos al a- contrario, nos tenemos debe a- motivar a orar más, a orar Ajá. mucho más, porque Dios, de la manera que hemos visto, que Dios salva por medio de la predicación de su palabra, por medio de la predicación de su evangelio, nos manda a orar, nos manda a orar, y debemos orar con mayor dedicación, realmente. No solamente cuando nos reunimos, sino en nuestras casas, en el momento que Dios ha determinado en que lo busquemos, debemos orar. Debemos orar. No podemos parar. No podemos. Ahora sin cesar no pides una Pero, hermanito, cuando uno está trabajando, bueno, ese es el tiempo que yo estoy trabajando, yo estoy orando con el Señor, estoy limpiando, no hay, también, estoy tomando mi baño y estoy orando con el Señor. Gracias porque me das agua caliente y todo eso. Es verdad, y gracias a Dios. Por ejemplo, las personas que no consiguen bañarse con agua fría, es gracias a Dios que tenemos agua caliente, ¿no? Y si no hay agua caliente. Uf, También gracias sí. a Dios también, ¿no? También, Porque no Gracias fría, a Dios que hay agua. Hay agua, vuelve. Pero gracias, Señor, porque tú sabes que hay personas que no consiguen Si bañarse te con dan fría. agua con cori, gracias Señor. Temblando. No, en ese momento de nuestra oración, Señor, dame fortaleza para poder resistir este agua tan helada. Sí, ¿No? Nosotros Y solemos es lo que la palabra de quejarnos, Dios ¿no? nos enseña, ¿eh? Dar gracias en todo, ¿no? En las buenas y en las malas también. Así como En las dificultades, más en las dificultades, ¿no? Porque nosotros ahí nos acordamos más de Dios. Porque en las buenas a veces nosotros somos tan... Se olvidan a veces Sí, cuando nos están en olvidamos, ¿no? pero hay que ser agradecido en todo momento. Y orar, ¿no? Porque no hay cosa que Dios no pueda resolver. Por su voluntad. Es el Dios de lo imposible. Que nuestro Señor es tan grande y su misericordia es derramada todos los días para construcción. En este grupo, como los otros, sigue este grupo. Yo pensaba que la hermana aquí iba a seguir con el 18, yo ya estaba así. Vemos que Pablo en Atenas, que vio la idolatría, él vio la condición del perdido. Conocemos que todos los perdidos creemos en la total depravación del hombre, ¿no? Todo aquel que no tiene a De Dios Cristo. es idólatra. Pablo buscó el lugar y las personas para predicar el evangelio. Él lo hizo y hay algo al final, es la obra de Dios. Dios salva a sus escogidos. Cuando predicamos el evangelio debemos descansar en el Señor, confiando que Dios Va a hacer la salvará obra a sus de su obra, escogidos. ¿no? Amén, hermano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, comenzamos. Los casos, así como está predicando al Señor usted, siempre que se escucha un enojarse, ¿no? Y dice, siempre maldice, y eso es lo que vecino a mi Señor, el Señor, dame paciencia, yo quiero hasta ya no estar ahí presente, no que no me haga sueño, ¿no? Porque siempre él está maldiciendo y siempre está renegando de lo que le pasa, le sucede. De lo que le pasa. Sí, así no, ¿no? Hay personas que son así, ¿no? Está tan duro su corazón, ya es un momento que no oro por él, porque Señor, me enojo y le digo, Señor, perdóname, como dice usted, ¿no? Para ellos Orar, ayudaos, no pequeños, Sí. no dejes que el sol se ponga que no sobre se su puede, mano. dice, Señor, perdóname, porque está blasfemando tu santo Sí. nombre y eso sí. me enojo, le digo, Señor, no puedo, ¿no? Porque siempre está maldiciendo. parece? Y le digo, no, Ay, no parece. Es así. No parece, ¿no? Pero hay una cosa, si la persona se queja de todo, se queja y maldice, hay muchas ¿no? personas que se quejan, ¿eh? Corre. Más lo que usted dijo al final ya es otra cosa, ¿no? Usted dijo que blasfema el nombre del Señor.
que es diferente. ¿Eh? Sí, Hay, ahí es hay diferente, personas ¿no? que se quejan de todo y se quejan, todo el día pueden estarse quejando. ¿Quién Más se inventó quejan de el su trabajo? situación, ¿Quién de no? su situación. Ya otra cosa es que blasfemen. ¿No? Cuando ella maldice, ¿no? Más así mismo no debemos, porque el Señor dice que debemos amar a nuestros enemigos. Quien es enemigo de Dios es nuestro enemigo también. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Asimismo, nuestros enemigos también son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Más el Señor, lo que hemos aprendido hoy día, orar por cada situación, ¿no? Que se presenta, ¿no? Porque agarra el carro como loco, como sabe que yo estoy allí, parece que le incomoda, ¿no? Y digo, y de repente no quiero por mí, quiero dejarte, ¿no? Parece que no. Habíamos dos chicas que éramos cristianas, a la otra también me asustó así, y él tuvo que dejar de trabajar ahí, ¿no? Porque la chica ya de nervios corría el carro, ¿no? Y ya no quería ir por ahí. ¿Qué está haciendo así? No, a mí no, a mí me gusta que corra, ¿no? Que más bien llega adelante, pero yo sé con quién estoy con Cristo, ¿no? Él me tiene segura a mí. Allá él, le digo, pobre de él, ¿no? Y le digo, Señor, tú son como... Pero ya le he hablado la palabra. De repente no cometen un accidente porque ahí está usted también, ¿no? Que estaba orando. No, la vez pasada, hermana, casi se muere. Casi se muere, él en mí delante, encima de esto. Y tuve que llamar a la ambulancia. Pero Señor, perdón. En el camino, no sé qué. No, hija, acá estaba muriendo, un color feo, y te estaba su cara tuitito así, su mano así. Vieron que yo no Sí, pasó sí, con mal, él, con porque él. había ella que dejar. Ya le dijo, para, no maneje, y no, y tuvo que parar. Yo manejo. Ya le llamé y me muestra que el Señor está, ¿no? No, hermana, el ataque de risa, no. Ay, Dios mío. El niño que falleció su hermano, pues dice, no, yo no entiendo, no comprendo cómo, ¿no? Y esta vez... Roja se pone, hermano. Ese ataque de risa. Uy. Ay, no, Dios. Él está grabando, hermano. Está grabando. Ay, sí. Por favor, rápido.